La mejor flota de embarcaciones clásicas del Mediterráneo ya ha llegado a Mahón. Banderas de 11 países y casi medio centenar de veleros están amarrados ya en el que es el segundo puerto natural más grande del mundo para competir la 16ª edición de la regata Vela Clásica Menorca. Por delante, un paisaje marítimo espectacular y mucha poesía visual en forma de competición. Esto es madera, vas metido dentro del agua y es otras sensaciones. Hay gente muy buena y... Venir a ganar derecho. Siempre es un placer navegar en Mahón, es precioso. Las mejoras que le hemos hecho durante el invierno, pues las hemos notado. Cuatro categorías componen el total de la flota. Vamos a empezar con los más antiguos, aquellos votados antes de 1950 y que tienen la mayor en forma de trapecio. Son los barcos de época cangreja. Por segundo año consecutivo, hacía acto de presencia el barco francés Olympian, un P-Class recuperado en 2013 por Bruno Troublé. Su presencia incrementaba la competitividad en esta clase, en la que el Marigan, la embarcación más antigua del campeonato, saldría a por todas para intentar quitarse la espinita del subcampeonato que consiguió la edición anterior. La primera jornada fue un auténtico pistoletazo de salida, con un viento ideal para estas embarcaciones y con un paisaje digno del paraíso. Por delante, 15 millas náuticas compuestas por la salida en la Fortaleza de la Mola, una ceñida a 1 milla de desmarque al 0,20, una empopada hasta la Isla del Aire para rodearla por estribor y cruzar la línea de llegada en el interior del puerto de Mahón. Tras la salida, que se dio con 8 nudos de viento, el Olympian llegó primero a la boya de Barlovento, pero no sacó el spin inmediatamente, y el chino, que llegaba por detrás, sí lo hizo, avanzándole y empezando una lucha mano a mano. A pesar de la competición entre ellos, prácticamente en real, el patrón Guillaume Fetas condujo al Olympian hasta la victoria, protagonizando una de las regatas más emocionantes de la jornada. El Chinook, un New York 48, estuvo por delante del Olympian en algunos tramos, pero finalmente entró 3 minutos más tarde que el francés, adjudicándose el segundo puesto provisional. Votados antes de 1950, pero con vela triangular, son los época Marconi. Muchos nombres asiduos a esta regata, pero también muchos barcos nuevos en esta categoría. Esta categoría fue una de las más populares de esta edición. El Rowdy, un New York 49 del Royal Irish Yacht Club, ganó por primera vez esta regata en 2015, triunfo que siempre se aspira a repetir, de modo que con 2 horas y media de navegación se colaba primero en real al cruzar la línea de meta. Pero ese tiempo no fue suficiente para imponerse en compensado, donde hubiese tenido que aventajarse mucho tiempo más, ya que cedió 7 minutos al que fue el líder una vez aplicada la corrección de tiempos, de modo que no cerró la jornada entre los puestos de honor. El Skylark of 1937 fue por detrás del Halloween el tercero que cruzó la llegada, y con un tiempo de 2 horas 43 minutos invertidos se colocaba segundo en la clasificación provisional. Con menos de 1 minuto de diferencia, hacía su entrada el Chipino, que se colocaba primero en la clasificación de barcos de época bermudiana tras aplicar el rating. Un puesto al que está acostumbrado, ya que acudía a la competición como vigente campeón de la clase, de modo que con esta primera jornada corroboraba su condición de cabeza de serie. El Comet de 1946, armado por William Woodward Fisher, con 3 minutos de diferencia del segundo y 6 minutos del primero, firmó un tercer puesto.
Entre 1950 y 1975 se catalogan los barcos clásicos. Es la categoría con más inscritos de la regata. El Argos, vigente campeón, buscará revalidar el título, pero tiene una larga lista de competidores que no se lo van a poner nada fácil. El Argos indudablemente trataría de repetir la victoria del año pasado, mientras que el Galvana, que llegaba a la competición como subcampeón, intentaría quitarle la posición. Como rivales a quien tendrían que cuidar, relucían el Llanira y el Giraldilla, barco armado por Valle de la Riba que perteneció a Don Juan de Borbón y en el que el año pasado navegó Felipe VI en esta prueba. La salida con viento del norte no fue la mejor manera de arrancar el campeonato para el Argos, quien empezaba la prueba un minuto más tarde que sus competidores por un error de cálculo. Sus rivales no desperdiciaron la oportunidad de crear distancia con el barco de Bárbara Trilling, quienes, por su parte, se tomaron el fallo como un reto y, sin permitir un solo error de más, empezaron a avanzar unidades colocándose en la cabeza del grupo cruzando la línea de meta tras 2 horas 49 minutos de navegación, tiempo que les daba una ventaja de 6 minutos tras compensar los tiempos sobre el que fue el segundo de la flota, el Giraldilla, del Club Marítimo Puerto Sherry, botados ambos barcos en 1964. Hemos salido fatal, pero bien, luego en la popa corremos mucho, vamos muy rápido, hemos ido remontando y recuperando y la verdad que ayer tocamos el mástil del barco y eso para mejorar y la verdad que va muy bien, muy rápido y muy bien. La verdad es que hicimos una muy buena salida, conseguimos ponernos delante del pelotón y a pesar del poco viento, que había demasiado poco viento para nosotros, hemos conseguido defender el sitio hasta el final. La última categoría aquí presente es la de espíritu de tradición. Son embarcaciones clásicas que han sufrido alguna modificación o bien embarcaciones modernas que se han construido siguiendo los planos originales. Muchas de las unidades de esta categoría retoman la lucha que empezaron el año pasado. De entre los espíritus de tradición, un claro líder a batir, el Calima, la embarcación con grímpola del Club Marítimo de Mahón, quien se colocaba en rumbo a la que podría ser su 12ª victoria de la clase. El barco alemán Happy Forever había logrado colocarse en cabeza al llegar a la Isla del Aire, donde las embarcaciones tenían que cruzar una línea imaginaria entre una baliza y la isla. Pero el Happy Forever tomó la boya por estribor en vez de por babor, teniendo que enmendar el error y, por tanto, perdiendo el liderato en favor del Calima, que recuperaba su posición habitual y se colocaba en el primer lugar. El Lohengrin consiguió colarse en la segunda posición, retomando la lucha con el Legolas, que quedaba tercero. El segundo día de competición despertó muy tranquilo, pero sin tirar la toalla y puntuales, comité y embarcaciones se dirigieron hacia el campo de regatas para aprovechar cualquier posibilidad de viento estable, que es que un anticiclón situado sobre Baleares provocó una encalmada, creando un día muy atípico en la bahía que dejó a las clases sin poder competir, pero regalando una jornada muy divertida, aunque no en forma de competición. Tercera y última jornada de Copa del Rey de barcos de época. El viento seguía ausente, aunque una ventana parecía que podía solventar una prueba. Se movió el campo de regatas esta vez hacia el norte, donde el viento tenía una intensidad justa pero estable. Se dieron salidas encadenadas para todas las clases, pero tras una navegación muy complicada, ya que con tan poco viento los errores se pagan muy caro, la concentración y el silencio era prácticamente total. A pocas millas de llegar a la segunda baliza, el viento paró fulminantemente a los barcos y a pesar de los esfuerzos, tanto de participantes como de comité, la prueba se suspendió. Solo el Happy Forever, de entre los espíritus de tradición, que fue la primera clase en salir, logró cruzar la línea de meta, siendo la prueba válida únicamente para la categoría de espíritu de tradición. Esto no modificó el primer puesto que conservaba el Calima, que subía a lo más alto del podium con un primero y un RDG.
Una pena que solo se haya podido completar una regata, pero bueno, la regata que hicimos fue genial y muy contentos con el resultado. En el resto de categorías se mantuvieron las posiciones. El ganador de Época Cangreja fue el francés Olympia. Somos muy contentos, el lugar es muy fantástico, la isla es muy bonita y a nosotros nos encanta mucho ser en Mahón. En Época Marconi el vencedor fue el argentino Chipino. Sabíamos que la semana iba a ser complicada porque teníamos el pronóstico y a la primera jornada dijimos es posible que esta sea la única competencia que se realice, así que hay que salir a ganar hoy y si no ganamos hoy no se gana el evento. Y así fue. La armadora Bárbara Trilling y su tripulación fueron los protagonistas de esta edición anómala en cuanto a condiciones, ya que se consagraron como campeones de la categoría de clásicos y también como ganadores absolutos de la Copa del Rey de Barcos de Época, ganando, además, la Copa de España de Clásicos y el circuito Mare Nostrum. Contentos con el barco, contentos con el trabajo y contentos con la tripulación. Se pone el punto y final a una edición donde el viento nos ha puesto los dientes largos a todos, pero eso sí, nos regaló una prueba que fue espectacular y la cual definió a los campeones de esta edición de la Vela Clásica Menorca Copa del Rey de Barcos de Época.